Muy buenos días, hermano. Bueno, ya nos saludamos, pero es propicio hacerlo nuevamente. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, en la jornada de hoy vamos a leer, no es que vamos a estar en ese texto, vamos a leer, lo voy a usar como catapulta, Juan capítulo 1, del 1 al verso 14. Te damos gracias, Señor, por esta jornada, por este día, Señor. Lluvioso por momentos, pero es lo que tú permites, Señor. Y eso es gracia de ti también, Señor, porque ayuda a irrigar la tierra y que la tierra produzca lo que tú quieras, Señor. Muchas gracias por eso. Te damos gracias que tú nos estés hablando en esta jornada, en este día, nos estés instruyendo, enseñando, Señor, y ayúdame para poder exponer lo que tú me has entregado para este día. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leía a nuestra hermana Carolina, también la hermana Erika, ¿verdad? Erika leía Lucas 2, verso 21, ¿verdad? Cómo se compungió aquel varón que ya anciano en días vio, ¿verdad? Esa gestación del Salvador del mundo, ¿verdad? Y le dice al Señor, gracias porque me has permitido ver este día. Tremendo, ¿verdad? Nuestra hermana Carolina leía el Salmo 118, ¿verdad? Y hay un versículo allí que me hizo recuerdo un cántico que cantábamos todos nosotros, ¿verdad? Que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No sé si la recuerdan, pero dice, no moriré, sino que viviré. Somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos salvación y vida eterna. Y es un momento propicio en el preámbulo en el cual estamos, en vísperas de Navidad, aproximándonos a ese día, a esa fecha, a esa instancia, ¿verdad? Es un momento propicio para poder contar las obras del Señor. ¿Y qué obra? La mayor obra que jamás nunca en la historia de la humanidad se dio. Un milagro, un misterio. ¿Qué milagro? ¿Qué misterio? Que un ser humano, que Dios se haya hecho un ser humano, que Dios haya venido en forma de hombre a visitar esta tierra con presencia humana y caminar entre los seres humanos. Se manifestó a su pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Haciendo carne y realidad las profecías del pasado. Vamos a leer Primera de Juan y vamos a estar un poco explicando un poco de la Navidad, su surgimiento. Primera de Juan. Disculpen, Juan, capítulo 1, verso 1 al 14. Vamos a estar explicando un poco el tema de la Navidad, que hay como una controversia, pero la controversia es para el que no tiene fundamento, ¿verdad? Es un momento propicio para celebrar la Navidad y comunicar al mundo que nos ha nacido un Salvador. Pero, cuidado con los arrianos. Hay sectas como los Testigos de Jehová que niegan a Cristo Jesús, no hecho hombre en sí, sino que sea Dios. Pero hay también otra, quizás no son sectas completas, son sectas en formación, que también procuran eliminar este evento histórico que es la celebración de la Navidad. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener firmeza en que nos ha nacido el Salvador. Dice Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Tremendo texto teológico, ¿verdad? El libro de Mateos, hermano, el Evangelio de Mateos comienza, ¿verdad?, explicando el nacimiento de Jesús, allí en Mateo 1:18, ¿verdad?, después que da toda la genealogía y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Esa expresión indica un acontecimiento histórico. Y allí Mateo comienza a explicar cómo fue el nacimiento de Jesús y da todo el contexto, ¿verdad? Marcos 1:1 dice, principio, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lucas 2:6 y 7 dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, María y José. Estando María y José allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Juan 1:1 y verso 14, ya lo leímos, pero lo voy a replicar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué vino Jesucristo? A este mundo. Recordemos que la historia se marca antes y después de Jesucristo. ¿Cuál es el motivo de su venida? Jesús vino a cumplir la ley en Israel. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para salvar el alma del ser humano. Jesús vino a los olvidados de la sociedad. Jesús vino a los quebrantados de corazón. Jesús vino a pregonar la libertad a los cautivos. Jesús es el punto de inflexión en la historia del mundo. Tremendo. Jesús nació para morir por ti, por mí, hermano. Gracias, papá. Una sugerencia personal y bíblica. Celebremos sí la Navidad, pero en donde Cristo esté presente. Dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, la Virgen María. Primera de Timoteo 1:15 dice lo siguiente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Isaías 9:1-2 dice, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Tremendo. Tener fe en Jesucristo, hermanos, es comenzar a tener lucidez para ver mejor la realidad. Hermanos, hermanas, lo que interesa e importa en la Navidad no es si Jesús nació un 25 de diciembre o un 6 de julio. El 6 de julio creo que algunos entienden por qué.
Lo importante es el acontecimiento mismo. El acontecimiento es lo que importa. Jesús nació según las profecías. Eso es lo importante, hermanos. Que Jesús nació. Y nació para hacer la voluntad del Padre y caminó en ese peregrinar hacia la cruz. Cristo Jesús nació para morir por toda la humanidad. Cristo Jesús fue a la cruz. Cristo Jesús fue a la tumba. Pero al tercer día Jesús volvió de la tumba. Él ha resucitado, ascendió al cielo y Él vendrá a buscar a su iglesia. Y no olvidemos esto, hermano, que Él volverá. Maranata. Colosenses 2:16 dice, por tanto, escuchen con atención esto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, nadie le juzgue. En cuanto a día de fiesta, nadie tiene que juzgarlo a ustedes. O luna nueva, o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea que todo lo que usted haga conforme a lo que sea la voluntad de Dios, que sea sano, hacerlo. ¿Por qué surge la Navidad, hermano, hermana? ¿A consecuencia de qué surge la Navidad? ¿Cuál es la razón de su origen? ¿Cómo surge la fecha de la Navidad? En la época del Imperio Romano había una fiesta que se llamaba la fiesta del Sol Invictus y se celebraba el 25 de diciembre. Entonces, la iglesia de aquel entonces, los primeros cristianos, procuraron quitar aquella idolatría al astro sol y procuraron aquellos hermanos celebrar el nacimiento del sol de justicia que es Cristo Jesús. La verdadera luz para nacer de nuevo es Cristo Jesús. La verdadera luz para renovar nuestro entendimiento es Cristo Jesús. La verdadera luz es el nacimiento de aquel niño en Belén de Judea. Este es uno de los vestigios del origen de la fiesta de Navidad. Es cierto que el 25 de diciembre se celebraba el Día del Sol, pero es más que ciertísimo, hermanos, que Jesucristo es el sol de justicia que nació en Belén. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, hermana, usted hoy es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Cristo alcanzó su vida. Nosotros podemos convertir y transformar un terreno que era un basural en un terreno limpio. Lo que quiero decir, un día que era cualquier cosa, convertirlo en algo loable. También un recinto, una casa, una pieza, una habitación, en una casa en donde se adoraba a cualquier cosa menos a Dios vivo y verdadero. En un lugar en donde se enseña y se predica la palabra de Dios. O sea, lo que estoy diciendo es cómo se pueden renovar las cosas para alabar y exaltar a Dios. Los mismos hermanos, con cada día del año, incluido el 24 y el 25 de diciembre, pueden renovar un día que se puede tomar para cualquier cosa, para exaltar a su Señor, aquel que nació en Belén, al niño Jesús. Todos los días los ha creado Dios, todos. ¿Y por qué no celebrar la Navidad, hermanos? ¿Por qué no hacerlo si todos los días lo ha creado el Señor? Y Él ha nacido. Jesús nació y por eso hay esperanza. La razón también por la cual surge la Navidad, y este no es un dato menor, la razón también por la cual surge la Navidad, la celebración, fue para contrarrestar una herejía. ¿Y cuál era esa herejía? La herejía era, y es aún hoy, que Cristo no se había encarnado. La herejía era que Arrio, tal Arrio, decía que Dios no se había despojado de su deidad para tomar forma humana. Filipenses 2:5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y leíamos hace un rato Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo de Dios se hizo un ser humano. La luz verdadera que alumbra a todo ser humano vino a este mundo. Su nombre es Jesús. La razón de celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, fue porque habían quienes decían que Jesús no es Dios. Los docetistas, arrianos y otros negaban el nacimiento de Cristo. Y el 25 de diciembre del año 336, oficialmente se comenzó a celebrar la Navidad, fiesta y evento que ya se celebraba. Pero oficialmente fue el 25 de diciembre del año 337. Y se comienza a celebrar una serie de fiestas para celebrar el nacimiento de Jesús, que se llamó Adviento. ¿Qué es el Adviento? La palabra es advenimiento, venida, ¿verdad? Y comenzaban a citar una cantidad de textos bíblicos para mostrar la venida del Señor, la visitación de Dios a este mundo, basándose en las profecías del Antiguo Testamento, para mostrar el nacimiento de Cristo Jesús. Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De quién habla este texto? De Juan el Bautista, predicando de Cristo Jesús y anunciándolo. Dice Mateo 3, 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. En Juan 5:39, el mismo Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, pues las Escrituras dan testimonio de mí. Veamos algunos textos bíblicos que nos hablan del nacimiento de Jesús en las profecías. 1. El Salvador del mundo nacerá en Israel. Isaías 11, 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. 2. El Salvador sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice Génesis 2, 12, 2. Abraham, de ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 17, 19 dice, respondió Dios a Abraham, ciertamente tu mujer Sara te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. 3. El Salvador del mundo nacería en la familia del rey David. Génesis 49:1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Y para ver todo esto va a tener que leer todo el capítulo 49 entero, lo que su padre le habló, ¿verdad? A todos sus hijos, o sea, Jacob lo que le habló. Y Jacob habló a sus hijos a lo largo de todo el capítulo 49. También sería conveniente leer todo el capítulo 11 de Isaías. Punto 4. El momento en el que el Salvador nacería también fue profetizado. Veamos Daniel 9:25 que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Punto 5. El nacimiento del Salvador del mundo sería en Belén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este texto de Miqueas nos habla de Dios obrando siempre, o sea, en el pasado, en el presente y en el futuro. Este texto de Miqueas se profetizó 722 años del nacimiento de Cristo Jesús. Punto 6. El Salvador del mundo también nacería de una mujer virgen. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios entre los hombres, Dios con nosotros, Dios entre su pueblo. Punto 7. Quien nacería en Belén sería Dios encarnado, o sea, Dios hecho hombre. Dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Punto 8. En Belén serán asesinados los niños procurando matar al niño Jesús. O sea, se enteraron que un rey iba a nacer y el emperador de ese momento, el rey de ese momento, mandó a matar, a liquidar a todos los niños para asegurarse de que ese rey no gobierna. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Dios, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Punto 9, y ya casi en el final, un mensajero anunciaría la llegada de Jesús. Isaías 41:5 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lo que estuvimos haciendo es una línea de algunas profecías que hablaba de la venida del Mesías, ¿no? Hermanos, ¿saben de dónde sale y de dónde se desprende la palabra Navidad y el concepto de Navidad? Es un concepto bíblico. Pues las mismas escrituras, de la misma Biblia, sale este concepto. Veamos qué dice Juan 17:3. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo, a quien has enviado, el que ha nacido. El que ha nacido vino a ti. ¿Para qué? Para darte vida eterna. La palabra, el término Navidad, está allí en el versículo 3 del capítulo 17 de Juan. Y de allí se desprende la palabra, el término Navidad. Vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, quien ha nacido. Tremendo, ¿no? Una pregunta ya culminando. ¿Usted conoce a Atanasio? ¿Alguien conoce a Atanasio? Bien, Atanasio fue uno de los que se le llama padre de la iglesia, de los primeros cristianos eruditos en Alejandría, del año 298 al 373. Y como había personas que estaban negando la deidad de Cristo, Atanasio se jugó la vida por esa causa. Lo desterraron como 5 veces, lo corrieron a este hombre. Y este hombre tenía 2 apelativos. Le llamaron el noble campeón de Cristo y también Atanasio contra el mundo. ¿Por qué? Porque él predicaba de la deidad de Cristo, de que Cristo había nacido, de que Cristo había aparecido en aquella ciudad asentada en tinieblas, luz le resplandeció. Mientras habían arrianos que negaban el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Atanasio exponía bíblicamente la deidad de Cristo, pero Arrio decía que Cristo no era Dios. Ahora, hermanos, ¿a quién escuchamos? Eso dependerá de su postura. Si su postura es exaltar a Cristo Jesús, usted celebrará la Navidad concienzudamente. Pero si usted es arriano, porque algunos son arrianos y no lo saben, pero si usted es arriano, buscará evitar que se exalte a Cristo y por lo tanto no celebrará su nacimiento, la Navidad. Hay muerte en la cruz porque Cristo nació. No podemos desprender una cosa de la otra. Si Cristo Jesús hizo una obra expiatoria, es porque Él verdaderamente se hizo hombre. Es porque Dios decidió en un momento en la historia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, Él envió a su Hijo, nacido de mujer. Hermanos, quiera Dios que podamos comprender y entender el motivo, el propósito de la Navidad verdaderamente y concienzudamente celebrar a su Señor que ha nacido en usted y que cada día del año Cristo Jesús está y que es un momento más propicio que nunca comunicar el Evangelio del Señor, la esperanza de vida eterna, que Él nació en un momento en la historia para morir por usted y para darle la posibilidad de que usted sea salvo en la medida que usted acepte esa obra de Cristo Jesús, que le acepte a Él. Señor, te damos gracias por tu mensaje breve quizás, Señor, pero necesario y pertinente en los tiempos que corren, que podamos entender, Señor, el propósito, Señor, de tu nacimiento y también comprender, Señor, el propósito de por qué celebrar la Navidad. Muchas gracias, Señor, te damos por la obra hermosa, majestuosa que tú has hecho, Señor, en aquel momento de la historia, lo más sublime, el misterio aquel, el milagro del nacimiento virginal, Señor. Alguien nació sin pecado, Señor, para pagar los nuestros. Muchas gracias, Señor, por tu obra expiatoria en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús te damos todos gracias, Señor, todos mis hermanos conjuntamente, Señor. Muchas, muchas gracias. Amén.